Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la educación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Esta es, ¿verdad?, la idea de la educación cristiana, o la importancia de la educación cristiana. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, Amén. primeramente. ¿Verdad? La importancia de la educación cristiana, y dice: la educación cristiana es la formación integral del ser humano. Los objetivos que plantean la educación cristiana apuntan al desarrollo de sus capacidades y de sus valores. Por eso, cuando enseñamos, buscamos que nuestros alumnos desarrollen esas capacidades y valores. Y nosotros podemos ver cómo la falta de educación en este tiempo en la iglesia está faltando. Y por eso muchas veces, ¿verdad?, vemos tantos errores que se está cometiendo en la iglesia del Señor. Pero este libro para mí ha sido también una gran bendición, porque aunque nosotros podemos saber las cosas, ¿verdad?, la palabra, pero cuando profundizamos más en todas estas materias que nos han estado dando, vemos que verdaderamente cada día nos hace falta aprender más y más. Amén. Dice Amén. que es la educación cristiana, dice, es el proceso mediante el cual la iglesia busca que sus feligreses adquieran y desarrollen sus conocimientos, actitudes, valores, modos de comportamiento, creencias y prácticas que reflejan la fe en Jesucristo. Qué importante es poder, ¿verdad?, nosotros saber esto. ¿Qué es lo que queremos? Que la iglesia, nosotros, ¿verdad?, como pastores, queremos que cada miembro de la iglesia pueda saber la palabra de Dios, instruirlos a ellos, como también un día de pronto fuimos instruidos nosotros también. Sí, amén. Y dice, eso es lo que busca, ¿verdad?, los valores y el comportamiento, y creencias y prácticas que reflejen la fe en Jesucristo. Todo esto nos va a ayudar a nosotros para poder tener esa fe en Jesucristo y que nuestras vidas sean transformadas. Amén. Dice, ¿qué es la educación cristiana? El proceso mediante el cual, bueno, ya se lo dije. Como dice aquí, ¿verdad?, el profesor Daniel Schipani, este profesor lo estuve yo investigando, y es un hombre que es un psicólogo, es de Argentina, y él también es consejero pastoral. Y dice que la educación cristiana consiste en los esfuerzos deliberados, sistemáticos y sostenidos, mediante los cuales la comunidad de fe se propone facilitar el desarrollo del estilo de vida de los cristianos y de personas en grupos. ¿Cómo definir la educación cristiana? Dice, para definir la educación cristiana es necesario partir del concepto general de educación. Podemos definir la educación como el proceso a través del cual se transmiten, desarrollan o adquieren conocimientos, actitudes, valores, destreza o habilidades, normas o modos de comportamiento, prácticas, creencias y sensibilidades, y forman parte del sistema social en que vivimos. A mí me llamó mucho la atención, hermano, también de este ¿verdad?, capítulo, porque hay dice una educación, y la llama este hombre también, ¿verdad?, que la llama la educación bancaria. Le estaba comentando con ella, ¿verdad? Fue algo que yo decía, wow, Señor, ¿por qué? Y me ponía yo a pensar, ¿por qué una educación bancaria? Porque usted sabe que los bancos solamente reciben y nos dan de lo mismo, pero nunca nos dan como ganancia, ¿verdad? Nada. Y dice, ¿verdad?, que algunos ven la educación como un proceso por medio del cual el maestro, quien es el experto, que lo sabe todo en la materia, procura que los estudiantes memoricen la información ofrecida por medio de las conferencias y las lecturas asignadas. Es decir, que ven al estudiante como vasijas vacías, que solamente el estudiante está nada más recibiendo, repitiendo. Y de pronto, ¿verdad?, memorices esto y nosotros repetimos, pero en realidad no sabemos de qué se trata ni qué es lo que nosotros tenemos que sacar de allí, ¿verdad? Esa estructura, esa enseñanza que necesitamos. Y ellos son los que lo saben todo y no dejan que el estudiante participe en la clase,
cuando la importancia de que un estudiante participe en la clase, ahí es donde él va a desarrollar sus, ¿verdad?, conocimientos y sus valores. Y que vea él mismo, sabiendo que él tiene la capacidad de poder también enseñar a otros. Porque dice, ¿verdad?, que el discípulo es el que está allí para enseñar de su discipulador. Y si el discipulador, ¿verdad?, no lo hace con humildad, no lo hace con amor, aquel discípulo se va a crecer debilitado, pensando siempre que él nunca, que no sabe nada, que no puede, ¿verdad? Y esa no es la idea. Por eso es que dice el maestro y la maestra que están enseñando tienen que ser humildes, tienen que tener esa paciencia, esa pasión, porque si no hay pasión, ¿verdad?, por aquello, lo que nosotros estamos haciendo, no nos va a ir muy bien, porque lo vamos a hacer ya por hacerlo, no porque en realidad estamos apasionados o porque en realidad anhelamos enseñarle, ¿verdad?, a otras personas. Entonces me llamó mucho la atención esto, que dice, ¿verdad?, que son como vasijas vacías, como recipientes que el docente debe llenar solamente. Y este es el tipo de educación que Paulo Freire cataloga como bancaria. Y yo esperamos, ¿verdad?, que nosotros no seamos así, que ahora que estamos aprendiendo, nosotros estamos recibiendo, pero qué lindo es que podemos tener toda esta participación para nosotros también poder expresar, ¿verdad?, lo que hemos aprendido, el conocimiento, porque todos, hermanos, los que estamos aquí tenemos conocimiento. Amén. Gracias a nuestro Dios. Amén. Tenemos la sabiduría que Él nos ha dado, como lo dice Santiago, ¿verdad? Amén. Que el que esté falto de sabiduría, pídale a Dios, que Él la dará abundantemente y sin reproche. O sea que entre nosotros, hermanos, no hay ninguno que no sepa, todos somos sabios. Amén. Amén. ¿Y qué nos enseña? Algo que también, ¿verdad?, pude ver aquí, dice que es, en resumen, dice, ¿qué busca la educación cristiana? Dice, la educación cristiana busca que el pueblo de Dios conozca las Escrituras. Y lo dijo el mismo Jesucristo en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amén. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso lo dice la Biblia. Y lo dijo Jesucristo. Sí, amén. Segundo, que el pueblo de Dios madure en la fe. En 1 Corintios 14:20 y en Hebreos 5:14 nos habla, ¿verdad?, de la madurez espiritual que nosotros como cristianos tenemos que tener. Si no maduramos, hermano, vamos a ser siempre como esos niños fluctuantes, llevados de aquí, como dice también Santiago, como las ondas del mar, llevados de un lado para otro. Así es. Que el pueblo de Dios participe en la vida de la iglesia. ¿Verdad? Todo este resumen que nosotros hemos aprendido aquí en esta educación cristiana tan hermosa, esta materia, hermano, es poder, ¿verdad?, participar, es poder ser, útiles, ¿verdad?, en la iglesia del Señor. Enseñarle a otro lo que nosotros hemos recibido, porque la Biblia dice, dar de gracia lo que por gracia recibido. Amén. Sí. Y dice que el pueblo de Dios participe, en la vida de la iglesia, ya lo dije, que el pueblo de Dios viva en el mundo de forma responsable para modelar y formar el carácter del creyente a la imagen de Cristo. Amén. Por eso es que 2 Corintios, ¿verdad?, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros tenemos, ¿verdad?, que modelar, que vivir esa vida como Cristo la vivió. Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice, tenemos que vivir de forma, ¿verdad?, responsable para modelar y formar el carácter. Hermano, verdaderamente que muchas veces tenemos el carácter que de pronto yo estaba viendo a la hermana que ella estaba, ¿verdad?, peleando con su computadora. Y de pronto si fuera otra persona y la veo, yo le digo, Señor, yo sé que ella está ahí, ella está preocupada por lo que ella nos quiere enseñar. Pero ese carácter, ¿verdad?, que hay que cómo es que modelar en el carácter, hay que verdaderamente, hermano, tener esa paciencia y pedirle al Señor que nos ayude para poder nosotros, porque entonces
ella que está enseñando y la vemos nosotros, que verdad, vamos a decir. Y así mismo nosotros también, hermano, tenemos que tener ese carácter, tenemos que tener ese amor. Y dice, en conclusión, la educación cristiana nos lleva a examinar y a cambiar nuestro estilo de vida. Tenemos que autoexaminar nuestras vidas constantemente. Este es un proceso en el cual tenemos que modelar nuestro carácter y modelar la imagen de Jesucristo. La iglesia es un cuerpo cuya cabeza es Cristo, está en Efesios 1, 22 al 23. La persona que ocupa un cargo de liderazgo en la iglesia cristiana, no importa el prestigio, el nivel de desarrollo espiritual, el conocimiento teológico que pueda alcanzar, necesita de otros cristianos, tanto para desempeñar sus tareas como para continuar creciendo en la fe. ¿Ya fueron los 10? Sí, ya. Gloria a Dios. Bueno.